Casacas, una producción de Impacto Media. Hoy tenemos un programa especial con Augusto César Polanco Carballo y Leonel Salguero. Ellos son los dos analistas que nos acompañan y tenemos con nosotros a Charlie Mogel, empresario y vicepresidente de la Asociación de Transporte Urbano y Extraurbano, pero vicepresidente a nivel nacional y presidente de la Atexport, acá en la ciudad de Jutiapa. Vamos a hablar con él hoy de transporte. Buenos días, Charlie, y también, buenas tardes, perdón. Y también tenemos vía Zoom a Cristian Páez, arquitecto jutiapaneco, con el que, bueno, seguramente ustedes están un poco familiarizados con él. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Vamos a platicar con Cristian también acerca de los retos en ese plano y su relación con el transporte, que hay muchas cosas de las que hablar allí. Buenas tardes, Cristian, ¿nos escuchas? Sí, saludos. Gracias, Cristian Páez. Vamos luego a ir uno por uno desarrollando este tema, pero antes, Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Bien, aquí una tarde un poco lluviosa. ¿De las que te gustan? Sí, rico. ¿Te sentías cómodo con el clima? Me gusta este clima. ¿Te gusta este clima? ¿Te hace sentir que como que estás en Occidente? Más o menos, lo que pasa ¿Te dan ganas de comer calor, quesadilla y café? atolito, sí, rico. ¿Y estás listo para poder discutir estos temas con Charlie y con Cristian? Claro, esperamos que sí. Leonel Salguero, ¿cómo está? Buenos días, Leonel. Leonel, por cierto, Leonel fue quien sugirió este tema para el día de hoy. Leonel, muchas gracias por la sugerencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan y quienes nos ven a través de Impacto Media. Muy contentos. Por supuesto, ya lo decían, el clima en Jutiapa está perfecto, el tráfico colapsado como siempre, calles inundadas por todos lados, pero ya es parte de, ¿verdad? Pero hoy tenemos un invitadazo de lujo, además de ser amigo, pues es importante que tocáramos el tema hoy sobre la reactivación del transporte extraurbano. Yo creo que hoy vamos a sacar de muchas dudas a usuarios del transporte público y por supuesto tenemos un buen rato para platicar y poder resolver lo que nos pregunten y lo que se nos venga de adelante. Charlie, buenas tardes, es un gusto verte. Charlie, empresario súper conocido aquí en Jutiapa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gerardo, muy amables por la invitación. Es un placer estar compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces aquí estamos para poder aclarar y poder transmitirle a todos los espectadores la información. Y si te criticamos, también te aguantas. Por supuesto. Bueno, porque estamos sin casacas. Y ahora sí, Cristian, te agradecemos mucho de verdad por estar con nosotros. Espero también que podamos tener una conversación fluida el día de hoy y aprovechar tus conocimientos, que creo que ya mucha gente se ha dado cuenta de tu activa forma de manifestarlos, sobre todo en las redes sociales. Sí, Gerardo, gracias por la invitación. Yo he estado siguiendo el programa desde que lo estrenaron y he estado siendo un fiel radio escucha, digámoslo así, ¿no? Y pues en lo que pueda aportar a este programa será bastante importante y de utilidad para la sociedad. Bueno, ya sabes que cuando querrás intervenir, dado que estás vía Zoom, pues simplemente hablas y aquí nosotros te vamos a escuchar. ¿No? Ahora nos quedamos con los audífonos puestos para poder escucharte todo el programa cada vez que querrás intervenir en la conversación. Claro que también te vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Para poder tener pues, todo el cuerpo de información útil para los espectadores. Leonel, que fuiste el que propuso el tema, yo creo que te voy a dejar a vos, no te voy a dar mi silla, pero bueno. Casi, no te fíes. Por favor. Bueno, en primera, pues Charlie, de verdad que gustazo que estés acá con nosotros la tarde de hoy. Creo que es bien importante que empecemos a tocar el tema sobre la reactivación del transporte público. Lo hemos dicho en cada oportunidad que hemos tenido, que el 13 de marzo marcó un antes y un después para Guatemala en particular. Para otros países quizás fue mucho antes, para otros fue después. Pero para nosotros la fecha que nos ha dejado marcada es el 13 de marzo. Se suspende por completo el transporte público, no recuerdo en qué día exactamente, y ahora están ya con nuevos protocolos la reactivación del transporte. Pero durante todos estos largos meses que no hubo transporte,
sé y conozco de que hubieron muchas más alternativas para los usuarios que de alguna manera tenían la necesidad de movilizarse en vehículos particulares, lo que de una vez, digámoslo así de esta manera, no tenía nada que ver con los protocolos COVID, el hacinamiento de gente en pick-ups, en vehículos particulares, camionetas, etcétera, etcétera. Y al día de hoy creo que todavía sigue funcionando ese tipo de vehículos particulares llevando gente para todos lados. Mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes hacer como organización para que la gente aborde el transporte público que está legalmente establecido y que está cumpliendo con todos los protocolos COVID? Bueno, pues muchas gracias. Pues es un tema bastante amplio, ¿verdad? Porque realmente no había existido ningún precedente anterior. Es una situación mundial, pero lastimosamente en Guatemala fue algo realmente que fue aparatoso en lo que fue la suspensión del comercio. Realmente yo lo miro que fue una manera muy irresponsable, porque detener el comercio tan abruptamente fue algo realmente que afectó a miles y millones de guatemaltecos. No obstante, pues fue una excusa para poder buscar las ayudas, famosas ayudas económicas que nunca llegaron, en ningún tipo. Algunas llegaron para realmente tapar el agujero, pero realmente pues eso fue lo que realmente fue indignante. Sin embargo, en el tema del transporte, pues más aún, porque si ustedes recordarán a la famosa doña Chonita, ella tuvo oportunidad de tener, ahí sí que ella tenía acciones en todo tipo de negocio, pero menos en el transporte, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Porque doña Chonita tenía zapaterías, tenía tiendas, tenía de todo, menos transporte. Entonces, realmente fue algo bien perjuicioso para el usuario, ¿verdad? Ahí sí que la población, porque sin transporte no hay comercio. Realmente el transporte ha sido el motor del comercio a nivel nacional, ¿verdad? Y mundial, lógicamente, ¿verdad? Pero realmente se basaron de que era el mayor medio de contagios, que no es cierto, porque el mayor medio de contagios fue la irresponsabilidad de haber tratado la pandemia. Creo que fue demostrado que no obstante no había transporte y los contagios se incrementaron, duplicaron o crecieron como realmente pues tenía que ser. Realmente pues ahorita estamos en una etapa bastante difícil, que es el reinicio de operaciones. Si bien es cierto, estamos ya para llegar al casi mediados del mes de septiembre, se tiene una fecha prevista para el 11 de septiembre, que sea una fecha a nivel nacional que se reinicie las operaciones. También tenemos muchas dificultades porque en muchos sectores actualmente ya se hicieron algunas pruebas, así como aquí en Jutiapa, si ustedes se han dado cuenta, desde el martes pasado iniciamos ya con pruebas hacia Ciudad de Guatemala y comenzamos operando alrededor del 5% del transporte. Esto es para que se den cuenta o una idea del daño tremendo que está atravesando el transporte. Porque si bien es cierto, en las empresas pues sigue todo funcionando. Actualmente para mantener las empresas, ahorita se echaron a andar con el 5% de operación. Entonces hay unas pérdidas tremendas. Esto lo vemos a nivel nacional. Yo tuve contacto hoy con varios agremiados a nivel nacional, donde quisieron iniciar operaciones en medio de prueba y tuvieron que suspender, porque no hay suficiente usuario o pasajero para viajar. La gente se pregunta, ¿por qué? Lógicamente tenemos 6 factores muy grandes que han dañado totalmente actualmente el transporte. Uno es que actualmente hay mucha gente todavía con temor, el miedo de salir y no está saliendo a viajar. Número 2, hay gente enferma en sus casas y en hospitales. Digo sus casas porque mucha gente no quiso llegar a un hospital público, prefirió pasar su cuarentena en su casa o morirse en su casa que llegar a un hospital. La mayoría. Así es. Tercero, tenemos a mucha persona desempleada que no va a salir porque está desempleada. Cuarto, tenemos a adultos mayores que los estaban limitando a los adultos mayores. Quinto, tenemos, no hay escuelas, no tenemos los usuarios típicos de las escuelas. Y número 6, tenemos mucho usuario que por el temor y toda la situación y falta de transporte compraron su motocicleta o compraron su vehículo. Entonces tenemos 6 razones que nos han hecho pedazos el transporte a nivel nacional.
Aquí me llama la atención para tener una idea somera, no precisa, somera, de los números cuando hablas del 5% de su posibilidad de trabajar, ¿no? O sea, de rendimiento. Correcto. Por ejemplo, en Jutiapa o en Guatemala, ¿cuántos agremiados hay? Aproximadamente. Sí, actualmente nosotros manejamos en lo que es Guatemala, hay una flotilla de 120 buses hacia Ciudad Guatemala, ¿verdad? ¿De Jutiapa? De Jutiapa a Ciudad Guatemala. Ténganse entendido que no trabajan los 120 No, por esos son los que están razones. registrados para poder trabajar. Es nuestra fuerza o nuestro parque vehicular para Ciudad Guatemala. Y entonces, aproximadamente, para que nuestros espectadores puedan hacerse una idea, imaginémonos cuántos pasajeros eran mensualmente los que usaban el servicio y cuántos representan ese 5% del que Correcto. vos hablas. Estamos hablando, si hablamos de unidades, ¿verdad? Estamos hablando que se inició una prueba con 10 unidades, ¿no? Más o menos un 10%, pero esas unidades ahora van restringidas al 50%, del 50% de su capacidad. Entonces eso arroja un 5% de la operación de las empresas normalmente. Realmente día a día hemos ido pues aumentando pues vehículos para satisfacer la demanda, pero realmente es alarmante porque no estamos operando ni al 20%, ¿verdad? Y hay una semana después. Eso no es solamente por las restricciones, sino por lo que explicabas de que también es que la gente no se anima a usar el servicio. Correcto. Y también hay muchos que todavía no tienen por qué hacerlo porque no tienen trabajo. Así es. Viaje, ¿no? O sea, es una cadena de factores los que inciden en esto, no solamente el... Pero, ¿y han recibido entonces algún apoyo de parte del gobierno? Aparte, o sea, ellos están para regularlos, pero ¿los han ayudado? En ningún momento, han ayudado en absolutamente nada, ¿verdad? Como la gente dice, pues hay un subsidio, es mentira. El gobierno no ha subsidiado a ningún transportista hasta el día de hoy. Iniciamos el transporte por realmente ya la necesidad de que miles de familias tienen que comer, ¿verdad? Y entonces era muy importante el reinicio de operaciones. Para ello nos llevó muchos meses. Yo como junta directiva de la gremial estuvimos en muchas reuniones técnicas en Guatemala para elaborar los protocolos que se realizaron. Sin embargo, en la última disposición presidencial, cuando liberó el transporte, él liberó abruptamente, así como nos encerró y nos suspendió, nos liberó. Bueno, ya pueden trabajar al día siguiente y nos quedamos sorprendidos porque todavía los protocolos no estaban pendientes de autorización, ¿verdad? Las últimas, ahí sí que autorizaciones del gobierno, ¿verdad? Entonces era realmente como que asombroso, si no teníamos ya el visto bueno, ¿cómo íbamos a operar? Y precisamente como todo chapín aquí en Guatemala, todo comienza por los pies, ¿verdad? ¿Ya? Se inició con un protocolo macheteado, ¿verdad? Sin tanto requisito, porque actualmente solo son 4 pasos los que hay que cumplir, ¿verdad? Para abordar una unidad. Es prácticamente la mascarilla, el uso de su mascarilla, el uso de gel, su sanitización de sus pies, de pediluvio en la entrada de una terminal o del vehículo, y su distanciamiento en la unidad. Aquí ha habido mucha polémica con el distanciamiento, que han criticado incluso en imágenes de autobuses, que dicen, mire que en el bus no van distanciados. Sí, correcto, pero se hizo un acuerdo con el Ministerio de Salud y otras entidades que para no afectar totalmente al transporte, ¿verdad? Y era lógico y ético permitir que aborden 2 personas un sillón cuando viajan acompañados. Es decir, si yo viajo con un pariente o mi esposa, no la voy a mandar al sillón vecino, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, es lo mismo que pasa con los restaurantes. Correcto, así es, ¿verdad? Si vamos un grupo a un restaurante, pues se van a sentar juntos, lógicamente, son familia. Entonces lo mismo pasó con los autobuses, pero hay mucha gente, pues realmente que no le mira realmente el sentido al asunto. Critica, ¿verdad? Sin saber la situación, ¿verdad? Si viajan acompañados, pueden viajar juntos, ¿verdad? Charlie, dentro de todas estas críticas y comentarios, pues yo también me di la tarea de estar revisando un poquito redes y veo, obviamente con todo lo que nos has contado, la limitación de operación, los pocos usuarios que hay, que ya se tenían contemplado de alguna manera que pues así iba a ser.
Esto sube e incrementa los costos, por ende las tarifas también se vieron afectadas a incrementarse. ¿Quién reguló las tarifas para el transporte extraurbano específicamente? ¿O ustedes como gremial son los que dispusieron cuánto iban a cobrar por las distancias que recorrían? Correcto. Esto realmente se realizó en una mesa técnica en la Ciudad de Guatemala, ¿verdad? La Dirección General de Transportes, quien es el ente que nos compete, ¿verdad? Que nos regula, ¿verdad? En esta mesa, conjuntamente con el Ministerio, se llegó a un acuerdo por el tema tan complejo que es el aumento de una tarifa sin antes de hacer un estudio prácticamente a nivel nacional. Este estudio llevaría meses para poder hacer el costo de operación dependiendo pues la ubicación de cada departamento. Por lo tanto, se llegó a un convenio que se hiciera prácticamente una nivelación de tarifa a conciencia, bajo oferta y demanda. Es decir, la gente tiene necesidad de salir y está pagando hasta el 200% de lo que valía el pasaje. Entonces, bajarle lógicamente algo que sea conciencia y sea permisible. Es, por ejemplo, lo que hicimos aquí en Jutiapa. Jutiapa nosotros, si lo basamos, que mucha gente en algunas áreas rurales, porque es donde más se ha afectado el precio, porque en algunas áreas rurales, colectivo rural, transporte colectivo rural, que tienen un sector muy amarrado, se pudiera decir, ¿verdad? Asociaciones que solo ellos entran, no hay competencia. Entonces ellos se fueron prácticamente a la regla de duplicar. Si el pasaje valía 10, ahora vale 20. Entonces ahí creo que sí afectaron a mucho usuario porque de una vez le duplicaron. Mientras que aquí lo que hicimos fue un consenso de ver qué era según la competencia, y nosotros estábamos autorizados a cobrar 30 quetzales a Ciudad de Guatemala en autobús de segunda, que es parrilla, y en autobús de primera 40 quetzales. Actualmente, si lo duplicamos, serían 80 en Pullman y 60 en parrilla. Pero al final de cuentas, viendo cómo está la situación a nivel nacional, y no digamos el departamento de Jutiapa, la Asociación de Transportes decidió darle pues ahí sí que un subsidio al usuario con 40 quetzales. Y eso es lo que actualmente se está estipulando hacia Ciudad de Guatemala. Es que aquí veo un asunto antes de, porque quiero que Cristian participe en la conversación también. Yo preguntaba esto para hacer conciencia en la gente acerca de que es una gran cadena de personas afectadas. La gente solo piensa en el dueño del transporte, en el chofer, en el ayudante. Pero, por dar un ejemplo, aquí se ven afectadas las gasolineras, se ven afectados los talleres, se ven afectados todos los que venden comida alrededor de las paradas de bus en todo el país. O sea, es una cadena enorme de personas las afectadas. Y ustedes, lógicamente, no iban a querer cobrar 80 por algo que costaba 40 si la gente no tiene para pagar. O sea, no hay modo lógico de que se encaje de forma sana el asunto. Antes de que Cristian, ahorita te pregunto algo. Nos dice Gaby Pellecer de Barrundia, saludos de la República Dominicana, Gerardo, y a mi primito Cristian. Ahí te está saludando la Gaby. Dice Oscar Morales, fan destacado, hijo de don Oscar de Pepe Panes. Algo que Gerardo mencionó al inicio. La empatía para con Roxana Valdetti es algo que mucha gente no tiene con el asunto de la reactivación del transporte público. En el asunto del costo del pasaje. Si bien es más caro de lo normal, se debe entender que a menos pasajeros, menos dinero reciben, y los costos de mantenimiento siguen siendo los mismos o mayores, tomando en cuenta las modificaciones a las unidades, termómetros, gel, etc. Cristian, allá en vía Zoom, siendo empáticos, porque yo entiendo, ha sido público que tu postura pues es de no permitir la apertura de algunas cosas actualmente, pero siendo empáticos debe haber una solución. Desde tu punto de vista con respecto a lo que ocurre en una ciudad como esta, para el transporte, como decía Charlie, de las aldeas, por ejemplo, ¿qué crees que debió haberse podido hacer para ayudar a los transportistas y a toda esa cadena que estamos mencionando sin caer en una irresponsabilidad de salud? Gerardo, la verdad que este problema es
un acumulado de problemas que ha ido teniendo esa falta de tener Estado, ¿verdad? Un gobierno responsable, porque digamos, hemos estado viviendo por años en un estado fallido que no funciona. Y este tema en particular es parte de uno de los tantos que tiene de problemas el Estado, porque digamos, estarse lavando las manos del Estado, donde decir hay que la iniciativa privada se encargue de cómo se mueven las personas, o hay que las personas se mueven, miren cómo se mueven y cómo se relacionan, interconectan con las ciudades, es parte de ese estado fallido que tenemos. Entonces, ¿cómo se va a resolver algo cuando llega de golpe? No se puede. No se puede, claro. No se puede. O sea, lo que han estado haciendo ahorita todas las autoridades es lo que han estado haciendo siempre en todos los gobiernos, es estar improvisando. Pero lo que yo encuentro sumamente inmoral es de que estén probando estas cosas a costa de la vida de la gente. Eso no es tolerable bajo ningún espectro, ¿verdad? Yo lo considero que no es apropiado. Hay gente que se está muriendo a diario, se está contagiando, y hay una falta de empatía de decir a costa de qué tenemos toda esta falsedad funcionando así. Es que sí, te escuchamos. Sí, entonces el tema aquí es cómo se mueve de forma segura la gente sin afectar su seguridad. El transporte colectivo, hasta la misma palabra dice colectivo, no responde a los criterios que estamos viviendo ahorita. Ahorita hay que vivir de forma aislada y fragmentada, no de forma concentrada. Pero es muy difícil. El transporte colectivo solo representa la concentración de personas que se mueven de un lugar a otro. Pero el problema aquí es que hemos estado pensando el tema como transporte y no como movilidad. Las personas se mueven de un montón de formas, pero solo nos hemos estado enfocando en una forma o dos, y ahí se acabó. Entonces, ese es el problema de Guatemala, que tenemos un atraso y un acumulado de problemas que nunca se han resuelto. Y ahorita queríamos que todo funcionara, pero no se puede. Entonces, lo que han hecho otros países, que ha sido lo que yo creo que es lo correcto, ha sido apostarle a esa misma infraestructura que ellos ya tenían de movilidad individual a través de sistemas sostenibles, como son el uso de la bicicleta, el uso de otros medios de transporte sostenibles que tienen, como el monopatín, también el tranvía. Y aquí solo tenemos el vehículo individual y el bus que tampoco es equitativo ni accesible a todas las personas, porque, por ejemplo, las personas con discapacidad, con cierta edad, con cierta condición física, no tienen acceso a ese transporte colectivo, y esos son problemas que vienen desde siempre, que nunca se han resuelto, y entonces se vienen acumulando con el problema que tenemos ahorita. Aquí el problema, Cristian, es que no tenemos, o sea, a mí me encantaría la bici o cualquier otro medio de transporte alternativo, pero tenés razón, el problema es de que nunca nos han dado más que dos opciones. Sin embargo, Cristian, yo tengo una pregunta. Yo creo que eso enfrasca totalmente en la carencia de un plan de ordenamiento territorial. Y creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad para corregir muchas cosas que estaban mal hechas, y las autoridades de turno debieron haber tomado cartas en el asunto para ir enderezando eso. Y quiero entrarle de lleno ahorita al ordenamiento de las terminales que competen directamente al municipio de Jutiapa. Se ha tratado de ordenar, pero yo sí quisiera preguntarle, aprovechando que tenemos acá a Charlie, que es el presidente de la gremial de transportistas,
¿cómo piensan ordenar las terminales, tanto para el transporte extraurbano como el transporte que viene también del área rural? ¿Entonces es para Charlie o para Cristian? Bueno, para los dos. Yo creo que es importante escuchar la postura de Cristian como urbanista y por supuesto Charlie, con conocimientos en urbanismo, no es urbanista, que él aclaró claramente. Perdón, él aclaró hace un rato. Él sabe, conocemos a Cristian perfectamente sabe. Y el cuate letrado. Primero Cristian, te escuchamos. Y después Charlie. Y después Carvalho no va a hablar, no va a preguntar nunca nada, pues no queremos oírlo. Dale, Cristian. Yo estaba analizando el problema por ejemplo, propio aquí en Jutiapa, las paradas de bus. No hablemos de las terminales todavía, de las paradas de bus. Por ejemplo, el que está en Aguay o aquí en la 6 de septiembre, por aquí por Pepe Panes. Si se dan cuenta, la infraestructura ahí es sumamente precaria. Ahí hay un letrerito que lo puso un gobierno hace como 15 años, que está todo despintado y nadie lo respeta, y esa es la única infraestructura que hay para los buses. Está colocado en una acera de 75 centímetros. Esa es la única infraestructura que hay de una parada de bus aquí en Jutiapa. Y viene ahorita con la pandemia y decir, hay que tener una distancia de 1,5 metros en una acerita de 75 centímetros, que también se utiliza como parada, que también ahí se queda la gente parada esperando que pase un bus. O sea, el nivel de responsabilidad de exponer a la gente a que espere en un espacio ya sobreutilizado, a que aborde un bus, a mí me parece de lo más irresponsable que existe, ¿verdad? Porque no hay manera de que las personas se resguarden o tengan algún espacio de distanciamiento. Yo quería aportar algo aquí respecto a lo que mencionó el señor Charlie. En China hicieron un estudio en enero, cuando ellos tenían la pandemia en pleno auge. En un bus abordó una persona contagiada. Ese bus transitó durante todo el día, pero esa persona estuvo alrededor de 30 minutos en ese bus y esa persona contagió a 23 personas. De esas 23, 5 personas murieron. Entonces, bajo ese estudio que fue publicado en la revista JAMA Internal Medical, determinaron de que el virus sí se transmite en el aire. Entonces, por eso ha sido el criterio de que en los buses sí hay un alto riesgo de contagio. O sea, una persona que llega ahí en un bus contagiada tiene la capacidad de contagiar hasta 23 personas en un espacio reducido, y las personas que no se contagiaron en ese bus fueron las que iban cerca de la puerta o cerca de una ventana abierta. Incluso ahí se contagió el piloto. Entonces, hay un criterio de ver qué tanto se responsabiliza el Estado de proteger la vida, porque digamos este tema es muy moralista. No se trata tanto de ver el tema de económico, sino las personas están muriendo por esto y hay un tipo de responsabilidad, porque ahí hay un estar jugando a ver si funciona o no funciona, a ver si contagia o no contagia. Todo eso tiene que repercutir en responsabilidades, ¿verdad? Aquí en Jutiapa no hay ningún tipo de distanciamiento en ninguna parada, porque están sobreutilizados los espacios.
En las terminales tampoco hay distanciamiento. Entonces, ¿quién se está haciendo cargo de las responsabilidades de las personas que van a resultar enfermas o hasta muertas por este tipo de ejercicio, digámoslo así, casi bélico, ¿verdad? El COE no. Bueno, voy a intervenir ahí rapidito, Cristian, en lo que decías. Sí, es cierto. Por sentido común nos indica de que una persona en un bus con más personas y va un contagiado, las posibilidades de infectarse pues son altísimas o de contagiarse son bien altas. Sin embargo, yo lo decía en mi intervención al inicio, de que el transporte no se detuvo. Si bien se detuvo el transporte regulado, háblese un bus totalmente retulado de una empresa X, ese fue el transporte que se detuvo. Sin embargo, acá todos los que vivimos en Jutiapa no podemos negar, pasábamos por las terminales específicamente del área rural y encontrábamos 20, 25, 30 pick-ups o camionetas 4x4 esperando para cargar gente, víveres, y todos etcétera, hacinados. etcétera. Entonces, sin ningún control, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, lo hacían enfrente de PMT, Policía Nacional Civil, etcétera, etcétera. Los carros pasaban cargadísimos, o sea, con gente parada en los bumpers y en los spoilers de los vehículos, y pues no lo pudieron detener, ¿verdad? El que se vio afectado fue el transporte público, y ahora sí le dejo la oportunidad a Charlie, y también para que nos amplíe él, cómo ve él el tema de las terminales específicamente para el transporte extraurbano. Sí, porque Cristian hablaba del urbano, pero también ahorita Correcto. el tuyo es Pues, extraurbano. Gracias. Cabalmente, para hacer énfasis con el tema que habla Lionel y Cristian, sí vemos realmente preocupante una reactivación del transporte cuando estamos en medio lógicamente, una crisis y una pandemia por medio de contagios, y que pues está demostrado que creo que no solamente el transporte, sino que en cualquier lugar pues puede haber pues contagios. Sin embargo, esa fue una de las causas que ayudó a presionar al gobierno para la reactivación del transporte, el poder demostrar que el transporte no se detuvo, como le dice Lionel. Se detuvieron las empresas legales, las que estaban prácticamente autorizadas y que estaban prácticamente cumpliendo una orden presidencial. Sin embargo, de ahí surgieron muchas empresas, muchos negocios, ¿verdad? Incluso hasta de gente que trabajaba en la misma empresa, en las mismas empresas de transporte, compraron sus vehículos e iniciaron un negocio de transporte ilegal. Taxistas, estamos hablando de motociclistas, estamos hablando de pick-ups, estamos hablando de camiones. Nosotros como gremial documentamos a nivel nacional todo ese prácticamente sinfín de muestras que se pusieron en la mesa técnica para demostrar que el transporte nunca se había detenido, sino más bien realmente se había solapado a un transporte ilegal que no estaba cumpliendo con ningún medio de prevención, es decir, ni distanciamiento, ni sanitización, ni ni mascarilla, mucho menos el gel, llevando hasta 8 personas en un taxi. Entonces, esto fue realmente la causa que nos liberaran el transporte, porque lo estamos haciendo de una manera, pues, un poco más responsable, puedo decir, ¿verdad? No al 100%, pero sí realmente estamos siguiendo los protocolos que se establecieron para poder operar. Sí, yo lo mencionaba fuera de micrófono, ¿se recuerda, Polanco? Yo en la radio pasé el video en donde, bueno, no pasé el video, pasé el audio, pero yo lo vi en video, de cuando ustedes estaban mostrando cómo eran los procesos para evitar el contagio en los buses. Pero a mí lo que me gustó, más allá del asunto del COVID, era que incluso tenían ya un protocolo con respecto al arma de fuego y la identificación del usuario. Es que ese yo creo que es el paso que hay que dar, Charlie. O sea, ya lo he dicho en salud, en educación, y ahora le toca el transporte, porque afortunadamente aceptaron ustedes esta invitación. Ya es hora de volvernos más profesionales, ¿no? Que los empresarios, en este caso los transportistas, digan, bueno, si vamos a tener que mejorar, mejoremos todo de una vez. Claro, eso no solo les compete a ustedes, sino que es una cadena por la que pasa el Estado. El Estado debe de cambiar, las municipalidades deben ya no volver a construir en donde no se debe,
y arreglar las calles bien y dejar bien señalizados los espacios para los parqueos y para las paradas de buses, por ejemplo, en el transporte urbano. Y en el transporte extraurbano, Charlie, ya no más ciudades como Barberena, ya no más lugares que se conviertan en foco de, bueno, incluso de crimen, ¿verdad? No lo digo solo por Barberena, lo que quiero decir es, ¿por qué continuar con algo que sabemos que no funciona? Esta es una oportunidad para hacerlo bien y por eso me gustó. Puchis, yo me quedé realmente sorprendido. No lo digo porque estás aquí, Charlie, de verdad. Pero yo sé que es todo el grupo, la gremial, ¿no? Correcto. Los que hicieron eso. Es lo correcto. Adriel, te voy a mandar el video para que lo podamos ver en un momentito de esto, porque tal vez la gente no comprende de verdad, los que no han usado el transporte, los que no vieron esto, no entienden que de verdad hay una gran diferencia entre el antes y la actualidad. ¿No? Correcto, yo creo que es muy importante lo que hablábamos hace un momento, que era realmente el momento oportuno para mejorar el transporte, ¿verdad? La condición pues que nos llevó a esta crisis es lamentable, pero yo creo que hay que sacarle pues ventaja a esta situación, como lo hablaba aquí Gerardo. Ahorita pues con los protocolos de bioseguridad se iniciaron protocolos de seguridad para que el cliente, el usuario pueda viajar de una forma segura, no solamente segura, biosegura, sino que segura en el tema de la inseguridad que viaja mucha persona armada. Ahora hoy en día en Atexport abordan las unidades las personas que van plenamente identificadas y pues el que va armado pues se identifica o declara su arma, para que los demás usuarios, el mismo piloto, pues estén a gustos sabiendo qué personas llevan adentro de una unidad. Fíjense que yo estoy 100% de acuerdo con Cristian. O sea, yo pienso que nadie en su sano juicio está en desacuerdo con lo que Cristian plantea. Yo, en lo que no estoy de acuerdo es en aquello de que, ¿qué queremos? ¿Salud o economía? Para mí es un falso dilema. Eso que es un falso dilema. Tenemos que tener las dos cosas y tenemos que ver cómo las combinamos. Yo entiendo cuando Cristian dice, miren, las paradas, inclusive dentro de los buses, no hay el distanciamiento requerido. En nuestros vehículos tampoco lo hay. El éxito del transporte público es tener esa capacidad de movilizar a un montón de gente de un sitio a otro. Para eso está diseñado. Y definitivamente aquí en Jutiapa es un problema estructural la infraestructura, porque aquí cada quien construyó como Dios le dio entendimiento. Aquí no ha existido un plan de ordenamiento territorial, aquí no hay banquetas, y si hay, están construidas al gusto del vecino. Parece Babel. Fíjense que en la ciudad capital, con lo que decía Cristian de las ciclovías, pues hay una ciclovía en la Reforma. A mí me da gusto ver gente corriendo, haciendo ejercicio y en su bicicleta ahí, pero también se suben motoristas. Y lo poco bonito que tenemos, nosotros mismos nos encargamos de arruinarlo. Está pasando en Misco ahorita con la ciclovía que inauguraron. Es para los motoristas, están circulando por ella. Entonces, yo pienso que sí, el Estado se ha lavado las manos. Con lo del transporte se las lavó impecablemente, les dejó todo a las municipalidades y al área de salud. Y yo pienso que no es responsabilidad del área de salud, no debería ser responsabilidad. En todo caso, ellos deberían de ser asesores, pero existe una dirección de transporte. Entonces, ellos deberían de hacerse cargo. Y como decía Gerardo, yo también vi ese video, me gustó mucho. De hecho, Atexport ya venía haciendo cosas distintas, ¿verdad? Ya tener una terminal decente, ya no estar en las calles. Todo eso se les felicita. Y como decía Gerardo, es una oportunidad de cambio no solo para ustedes, para todos los negocios. Con esta pandemia se está dando cuenta que hay ciertas cosas que, por ejemplo, este gel, para mí llegó para quedarse. Independientemente de que esto termine, yo pienso que esto se va a quedar, todos los negocios lo van a tener. Entonces,
Hoy les cuento, hoy fui a Metroplaza a hacer un mandado. Cuando venía de regreso, enfrente de los antiguos silos de Indeca, estaba un señor con un niño, me imagino su hijo, pidiendo jalón a todos los trailers que miraba. Sí. Yo decía, ¿cómo le puedo decir yo a este señor, mire, que no se abra el transporte? Porque yo tengo mi carro. O me puedo quedar en la casa, no tengo necesidad de salir. Pero me dio una lástima. Entonces, dice uno, ¿cómo llegar a una solución que compagine estas dos cosas, salud y economía? Sí, esa es la pregunta. Bueno, cuando hablabas al respecto de las ciclovías, ahorita no es solo de darle la infraestructura a los pueblos o a las ciudades, que me parece algo estupendo lo que está haciendo en este caso el alcalde Misco, que si bien no es de mi simpatía, pero hay que aplaudirle muchas de sus tonteras, ¿verdad? Incluyendo ser candidato presidencial. Incluyendo su tontera, pero bueno, eso ya se sabía que por ahí lo iba perfilando él. Sin embargo, hay que cambiar también la cultura de las personas, porque se va a volver la ley del más fuerte. Lo que decía, las motocicletas van a terminar usando las ciclovías. Yo soy un fiel usuario de la bicicleta, me apasiona la bicicleta, he tratado de hacer mis cosas acá en bicicleta de Jutiapa. Cuando tuve la oportunidad de estar en una mesa del Consejo Municipal, propuse por lo menos los estacionamientos para las bicicletas, porque no es solo de que agarres tu bici y te vayas a algún lado. Por ejemplo, yo iba a hacer un mandado al banco y el mismo del banco ni siquiera me permitía dejarla en la banqueta a la vista del policía porque no era su responsabilidad. Y entonces yo decía, miren señores, señor alcalde, señores del Consejo, por favor, habilitemos estacionamientos para bicicletas en áreas concurridas. Y es bien sencillo, solo es que tengas un argolla donde puedas llegar con tu cadena de poche, le pongas llave y te vayas a hacer tu mandado de lo más relajado, que sabes que vas a encontrar tu bicicleta al regreso. Pero lamentablemente la mentalidad y la percepción de las personas no lo visualiza si nunca lo has usado, o si nunca has tenido la oportunidad de estar en una ciudad como Europa, Ámsterdam, que la bicicleta se ha vuelto un medio de transporte para todos los habitantes en primer lugar. Y el transporte público o colectivo pues ya se queda para transportarse de una ciudad a otra. Entonces, yo me quedo todavía y con la duda, esperando la respuesta del tema de las terminales en el municipio de Jutiapa. ¿Cómo vamos con ese tema? ¿Se está recibiendo apoyo de la municipalidad o quién es el encargado de ver ese tema en Jutiapa con ustedes como gremial? Nosotros. Sí. Sí. Pues sí, realmente como lo volvemos a recalcar, no hay mal que por bien no venga. De esta pandemia pues estamos sacando un nuevo reordenamiento y una nueva reestructuración del transporte, no solamente a nivel Jutiapa, sino que es nacional. Pero Jutiapa ha tenido pues prácticamente ahorita pues gracias a Dios que las autoridades en este momento han tenido la oportunidad de ordenar lo que muchas, ahí sí que gobiernos anteriores trataron de hacer, pero lamentablemente no lo lograron. Ahorita, dado el caso, la terminal central o el mercado, anteriormente era la terminal jutiapaneca, que se convirtió en mercado, y el mercado prácticamente dominó lo que es la terminal, ¿verdad? Entonces, desde hace muchos años colapsó y muchos sectores o rutas tuvieron que salirse de la terminal. Y esto fue donde comenzó el caos aquí en Jutiapa, porque cada quien, su sector o su ruta, empezó a buscar sus terminales en todas las calles de Jutiapa. Este es un mal que nos ha hecho pedazos a nivel transporte, porque cada ruta ha buscado su terminalita, su calle, pero las calles no tienen dueño prácticamente. Supuestamente son municipal, pero la municipalidad nunca ha podido regir una calle. Entonces, cualquier persona, individuo que tenga un vehículo, carga en la calle y es un transporte ilegal. Entonces, ahora lo vimos con muy buena razón, que fuera obligatorio realmente un ordenamiento. El mercado terminal prácticamente fue limpiado, se pudiera decir, ¿verdad? Que no, por los protocolos no podía estar el transporte con lo que es el mercado,
y entonces se tuvo que buscar ya un espacio a cada sector, a cada ruta. Actualmente en Jutiapa hay 3 terminales autorizadas, que es la plaza San Basilio, ahí están todo lo que es la ruta 23, y lo que es Nevada, ¿verdad? Antiguo Nevada, que es donde está lo que es la UTR y otras rutas de aquí rurales. Y tenemos la Atexport, que tenemos más de 16 rutas a lo que es el oriente del país, ¿verdad? De Jutiapa, ¿verdad? Y de ahí hay una 4ª terminal que están por autorizar, que está sobre la carretera, ¿verdad? Que ha existido un conflicto porque esta 4ª terminal anteriormente estaba en la galera que está en el Club de León, perdón. A un costado de la malla. No, de la Escuela Federal. Sí. Correcto, perdón. Club de Leones está Texport y en la Escuela Federal estaba esta terminal ilegal. Este fue un tema, la administración pasada, donde se demostró que esta área era prácticamente un área protegida del Estado, que es la Escuela Federal. Ya es un patrimonio nacional y cultural de Guatemala. No obstante, fue imposible quitar esa terminal, que realmente lo hablábamos al principio, que es un sinónimo de un barberena, ¿verdad? Prácticamente una carretera donde hay solo ventas y ambulantes, ¿verdad? Que eso es lo que no hemos querido para nuestro Jutiapa. Entonces, hoy pues se está autorizando una 4ª terminal, en lo que es ya un terreno pues prácticamente privado, y eso es prácticamente ya para la población jutiapaneca pues una garantía que pueda viajar cómodamente y que sea tratada dignamente, ¿verdad? Para poder abordar una unidad. Nos dicen nuestros espectadores, tenemos varios mensajes, dice Cine Cifuentes, ¿y la responsabilidad individual de uno como persona, dónde queda? Pienso que, como dice el dicho, agrado quiere agrado. Ojo, no apoyo la decisión del gobierno. Entonces pienso que si los buses están poniendo medidas, lo correcto es que nosotros también pongamos de nuestra parte. Wilber Valenzuela escribe desde New York. Wilber Agustín. Primero se debe hacer un mapeo de paradas de buses. Segundo, hacer una infraestructura acorde a lo que establece el distanciamiento. Tercero, en cada parada de buses crear un control sobre el cumplimiento de las normas establecidas. Cindy Cifuentes, exacto, las responsabilidades de ambos lados. Y Wilber vuelve a decirnos, el problema de transporte extraurbano es que existen 5 terminales. Es unificar y terminar con este pleito entre transportistas. Cintia Páez, necesitamos más ciclovías. Lo apoyo porque es saludable en todo sentido. Quiero, antes de que ustedes puedan continuar, porque pues, ya está un poco tarde, pero además tendremos a Sebastián Palma hablando de deporte con Carballo. Yo últimamente camino mucho. Hasta que habilitaron el transporte urbano, he vuelto a usarlo ocasionalmente. Yo calculo, les he contado acá, que de mi casa a Estéreo Solar hago 10 minutos a pie. Yo ya lo tengo calculadito. De mi casa, que es en el Barrio Latino, hasta la salida donde está Retros, que ya abrió, felicidades, hago 17 minutos, caminando normal. Entre bajarse la acera, subir, porque la gente ya sabemos que la acera estrecha, solo cabe uno, bueno, ahí vamos. Yo lo disfruto mucho caminar, y me encantaría, Leonel, me encantaría de verdad tener ciclovías, porque creo que esta ciudad necesita ciclovías, puesto que somos una ciudad entre un río y un barranco, y el crecimiento va a estar en la periferia. Esto ya no va a cambiar. Aquí solo que botemos la 15 y la volvamos en explanada, o yo qué sé. Hay que encontrarle soluciones prácticas. Entonces, yo sí creo, como dice mi amiga Cintia, que hay que encontrar eso, ¿verdad? Las ciclovías, eventualmente. Perfecto. Bueno, yo tengo medido cuánto me cruzo el pueblo de la 15 al hospital. ¿Pero a pie o en bicicleta, 3 minutos y medio. Pero es que ya tenés piernas de ciclista, ¿verdad? No. Estamos hablando de ciclismo urbano. Normal. Ya. Mira, bueno, voy a tocar este punto por última vez de las terminales, y la verdad porque de alguna manera a mí me atañe ese tema. Es cierto, esa terminal fue un fiasco totalmente, la que se instaló a un costado de
la malla de la Escuela Federal y se hizo en la administración en la cual yo tuve participación. No fue así como se platicó, no fue así como se dispuso, pero al final de cuentas las costumbres en nuestros pueblos se terminan volviendo leyes y esos cuates ya no hubo nadie que lo sacaran ni hubo interés tampoco de la autoridad de turno en ese momento de movilizarnos porque la opción por la cual debe ir enfocándose ya las autoridades de gobierno municipal es en ir gestionando ya una terminal de buses para Jutiapa, porque lo que hemos proliferado ahora son 3, 4 terminales, según estamos viendo ahorita, semiprivadas, privadas pero con control municipal, ¿verdad? Entonces deberíamos de ir pensando ya en una mega terminal, como se pone tan de nombre ese tan de todo moda. Es mega algo, ¿verdad? Mega algo. Mega obra. Correcto. En las afueras ya del casco urbano, ¿verdad? Para eso hay áreas todavía, hay terrenos muy buenos en donde se puede ir pensando en poner esa terminal, pero sí debería de estar la actual administración trabajando fuertemente el plan de ordenamiento territorial, que se inició en la administración anterior, pero debían darle el seguimiento importante a ellos, para ir sabiendo dónde van a ir enfocando áreas de comercio, áreas de desarrollo industrial, áreas de terminal y áreas residenciales. Por eso quería aprovechar, porque la idea es buenísima. Cristian, estás por ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Fíjate de que hace unos años atrás, en la administración, creo yo, de Quique Castillo, yo participé en una reunión. No sé por qué a mí me estaban escuchando, pero me escucharon. Era porque tenían el plan de lo del IX. Entonces yo les dije, yo no sé si ustedes saben esa historia, Leonel, pero se las cuento aquí bien breve. Yo les dije, bueno, miren, ¿y por qué no aprovechan, si van a hacer esto, aquello y lo otro? Y luego surgió lo del Palacio de la Justicia, que se pretende construir también allá en Cerro Gordo. ¿Por qué no hacerlo todo ahí? Se genera mucho tránsito de personas, ahí está el INTECAP, ahí en teoría va a estar la sede de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces, sería espectacular. Y si uno tiene una megaterminal con el transporte urbano bien habilitado que traslade a las personas que quieren ir a tomar un bus para viajar a otras partes de la República, ¿no sería oportuno, Cristian, pensar en una especie de... Es que no sé cómo se llama, no es una ciudadela, es una... ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? Pero tenés Centro de Justicia, Hospital del IX, Hospital Nacional de Jutiapa, Universidad de San Carlos, INTECAP y no sé qué más. Centro de Recuperación Nutricional. CRN. ¿A poco no valdría la pena, Campo Cristian? de la Feria. Campo de la Feria. ¿Qué pensás como arquitecto, Cristian, acerca de esa idea? Mira, lo que pasa ahí es que lo que se está haciendo desde que empezó a incorporarse la feria ahí y empezar a tener un montón de equipamiento urbano de estos edificios de servicios ahí reunidos, es que se está fragmentando la ciudad y se está perdiendo la escala de hacia quién es que se está fabricando esta ciudad. Esta ciudad ahorita está fabricada ya no en un prospecto para el ser humano, sino está fabricada para ser habitada solo por vehículos. Y solo los vehículos están siendo los que se mueven de un lugar a otro, y ya no las personas están relegadas a un borde minúsculo hoy que ya nadie le tiene ni siquiera aprecio, ¿verdad? Entonces, si uno no se quiere a uno mismo, ¿cómo se lo va a reflejar esta ciudad que hoy está pensada solo en moverse en vehículos? Bueno, pero ¿y si se hicieran ciclovías para acceder a este lugar que yo estoy imaginando? Por ejemplo. El problema son las velocidades. Estamos hablando de una autopista que solo a altas velocidades se transita. En una bicicleta o una persona transita a una velocidad de una persona. Y estamos transitando a unas velocidades de máquinas. Pero ¿cómo podríamos resolverlo? Lo que quiero saber es, si necesitamos una terminal, una megaterminal, como sugiere Leonel, y la idea cuaja, la idea pues parece que es viable, ¿dónde podríamos hacerla? ¿En dónde conviene? Porque si es que hasta donde yo veo es necesario, o no coincidís.
Pero antes de que intervenga Cristian, quería agregar algo para que lo tome en cuenta él en su respuesta. Yo no sé si es de conocimiento de ustedes o de tu persona, Cristian, el que ya está el anteproyecto para hacer el libramiento Jutiapa. Y ese va a ingresar precisamente por esos rumbos, ¿verdad? Más o menos por donde está Intecap, y va a cruzar toda la parte de atrás del campo de la feria a salir más o menos a la altura del tablón San Antonio, pero sobre la parte sur. Háblese Cerro Gordo, Chiltepe, La Chichita y todas esas comunidades hasta llegar entre tablón San Antonio. Entonces, valdría la pena tomar en cuenta, si se llegara a dar, que sabemos que es un proyecto a largo plazo, pero que ya inició, si se llegara a dar, ¿crees que no sería conveniente tener en esos rumbos una terminal funcional para el transporte extraurbano, y luego de ahí pues ya tendrá que existir un transporte urbano o ciclovías o lo que sea para poder movilizar a la gente hacia el casco urbano? Yo ahorita no me atrevería a especular si ese es el lugar adecuado, porque todo eso se tienen que hacer estudios. Claro. Estudios con datos, de ver qué están influyendo ahí, ¿verdad? Entonces yo no me podría atrever ahorita a decir ahí es el lugar correcto, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir ahorita es de que no hay que perder uno de vista la ciudad para quién se está fabricando, si se está fabricando para el ser humano o solo para las máquinas. Comprendo. Sí, la verdad es que te estoy entendiendo muy bien, Cristian. Y lamentablemente eso es algo que nos compete a todos como sociedad, y lamentablemente también nuestros líderes están muy desfasados de eso. Sí, que esta ciudad es hostil para el peatón, para el ciclista. Sí. Para todos. Sí. Sí, aquí es la ley del monte. Y sí, no podemos continuar construyéndola pensando de esa forma. Tienes razón, Cristian. Son las 5 ya, tenemos mensajes de nuestros espectadores. Checha Leiva dice, en la entrada de Jutiapa urge un desnivel. Vaya, pues sí, tienes razón, pero a ver cuándo. Y no sé si de verdad un desnivel. No sé, ha de haber otras estructuras que sirvan para desviar el tránsito, no sé. Ahí veremos. Conforme. Espero, Cristian, que esta no sea la primera vez. Cada vez que tratemos estos temas, sos bienvenido, ¿viste? De verdad, te agradecemos mucho tu participación el día de hoy. Para ir concluyendo, Leonel, Augusto y Charlie y Cristian, pues los dejo hablar, conversen. A ver qué piensan ustedes. Espero que tampoco sea la primera vez, Charlie. No, claro, aquí estamos. Va. Porque hay que hablar de los otros. Hay varios temas, claro. Hay varios temas. Con mucho gusto. Yo creo que la duda que todos tienen ahorita es, hacía 17 minutos para retros y de regreso, ¿cuánto? Ay, el doble mínimo. No, ya tengo una última pregunta, ya hablando del tema de transporte. Se reabrió el transporte. El transporte se reabre, la economía del país se reabre en un momento crucial para este gobierno. El presidente gozaba de su popularidad en el nivel más bajo, el gobierno estuvo tambaleando y por eso es que abren el país de esa manera tan abrupta, y ahora tenemos que aguantarla, pues, porque al final de cuentas es lo que tenemos. Se abre el transporte, pero junto con eso se abren un montón de cosas. Los extorsionadores han estado meses esperando la reapertura del transporte, y eso salió en un diario nacional hace unos días, ¿verdad? De que ya incluso tienen sus tarifas ellos de cuánto van a pedirle al transporte extraurbano ahora que van a reaperturar por los 5 o 6 meses que dejaron de percibir ingresos por extorsiones. Y son cantidades de miles de quetzales que si los metemos en los miles de buses que deben haber, pues ya son cantidades de plata millonarias. ¿Cómo tienen contemplado ustedes enfrentar esa situación, Charlie, para que al final de cuentas no vaya a repercutir, como siempre pasa en todos los casos, en el consumidor final, que en este caso va a ser el usuario? Correcto. Es un tema bien amplio y bien delicado, bien difícil de poder extenderlo en este momento, pero sí, nosotros como gremial pues hemos tenido ya desde que comenzó esto y teníamos una proyección de un reinicio de operaciones, lógicamente un plan de seguridad, ¿ya? Que le llamamos cordones seguros. Lógicamente lo más importante son nuestros usuarios, y por eso mismo hemos implementado en muchas rutas, no solamente ATEXPOR, este sistema de pasajeros seguros o buses seguros.
estos buses están siendo monitoreados, ¿verdad? Ya en estos días empieza a funcionar porque todavía no hemos arrancado oficialmente el transporte a nivel nacional. Pero ya cuando arranquemos están siendo monitoreados en diferentes rutas por diferentes autoridades, ¿verdad? Para mantener lógicamente el enlace, porque tenemos ese índice ya de amenazas y de lógicamente el consenso que hay de la delincuencia que van a atacar lógicamente las unidades del transporte extraurbano que fueron suspendidas y por ende suspendieron los pagos de extorsión. Hay mucho delincuente que quiere cobrar retroactivamente su tiempo, que no se le dejó su cuota en diferentes lugares. Entonces, para ello, pues sí, el transporte se ha preparado con las autoridades porque vemos muy importante estar prevenidos y preparados para realmente no realmente permitir esta situación. Vamos a tener otra oportunidad para entrevistarte, Charlie, espero yo, y ampliar este tema, sobre todo cuando ya esté activo el servicio del todo y a ver cómo les está yendo, Claro, para darle seguimiento al asunto y continuar también platicando con Cristian Páez. Cristian, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Cristian. Sí. Muchas gracias, Cristian. Espero que hayas disfrutado igual que nosotros esta conversación. Sé que ha sido corta, pero afortunadamente este programa sale de lunes a viernes y siempre habrá oportunidad de volver a abordar esta temática. ¿Te parece? Sí, está bien, gracias. Gracias, Cristian Páez, vecino jutiapaneco, gracias. Nos desconectamos de Cristian porque vamos a tener listo a Sebastián en breve, Sebastián Palma, con la información deportiva que dice que hoy va a romper récord, hablando de récords. Ya vamos a ver si es cierto. Pero antes de que terminemos también con Charlie, para una próxima oportunidad, al igual que con Cristian, pero desde el punto de vista arquitectónico, para una próxima oportunidad quisiera saber cómo está el asunto para los empresarios en el ámbito fuera del transporte, que vos formás parte de, pues tenés un negocio, un bar, un restaurante, bueno, son dos, ¿no? Aquí en Jutiapa al menos. ¿Y cómo les ha ido? Porque todos estamos con la zozobra, todos, de cómo va a funcionar el futuro. Como decía Polanco, esto sí, nos vamos a mantener durante mucho tiempo en nuestras vidas, ¿verdad? Quiero preguntarte, ¿hace cuánto abrieron Retros? La semana pasada. Para los espectadores que nos ven fuera del departamento, Retros es un bar, restaurante, estilo, pues, su nombre lo dice, es 80, 60, 70, 80, 90, ¿verdad? Correcto. Pues realmente ha sido un reto, ¿verdad? Porque realmente el negocio, pues de este tipo de negocio que es nocturno, se vio muy fuerte afectado, ¿verdad? Porque el suspender labores y tener un reparto a domicilio de la comida, aunque teníamos muy buena clientela, realmente no era la solución para poder mantener ni a la planilla ni el negocio operacionalmente. Entonces se tuvo que tomar la determinación, como muchos negocios, de cerrar provisionalmente. Recientemente, la semana pasada, se aperturó también inicios de prueba, ¿verdad? Para ver pues el usuario cómo reacciona con los nuevos protocolos de ingreso, nuevos protocolos pues lógicamente de atención, con mesas distanciadas. Para el tema de restaurantes es un tema también para mí un poco más complicado que el transporte, porque tenemos también una aglomeración de personas en un espacio reducido, por más bien que sea abierto, pero tenemos un espacio reducido que son las mesas. En el transporte vamos con nuestras mascarillas, en las mesas y restaurantes no, ¿verdad? Porque estamos pues, adquiriendo alimentos, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Exacto, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí que estamos tratando de restablecer y reiniciar con todos los protocolos para poder satisfacer a nuestros comensales. Te lo preguntaba porque creo que es una responsabilidad de parte de nuestro programa apoyar a los empresarios, no importa si se anuncian o no, que Charlie todavía no se está anunciando. Mario, vos estás pendiente de eso. Ahí a la salida lo agarra. A la salida. Pero es que de verdad, porque todos hemos sufrido, todos hemos sufrido, uno más, otro menos. Pero yo veía cuando llegaba a Retros cuántos empleados tenían y cuánta gente perdió entonces su trabajo. Y eso es triste. Y ahorita... creo, Gerardo, que la factura, la verdadera factura del COVID no la hemos empezado todavía a pagar.
Esa factura viene a largo plazo y ayer precisamente coincidíamos con otro compañero panelista acá. Nuestra generación, por ejemplo, se va a ver totalmente afectada. Ya ni siquiera vamos a tener acceso a seguridad social. Sí. Por ejemplo, sí. Ese tema se acaba para nuestra generación. Vamos a llegar a viejos y no vamos a gozar quienes gozan de X, todo eso se va a perder. Yo no creo que el gobierno le alcance la chamarra como para seguir pagando jubilados, para seguir pagando todo ese pasivo laboral y la seguridad social. ¿Con el endeudamiento de este año, decís? ¿O con No, qué? con lo que está pasando ahorita y lo que va a ocurrir dentro de unos años. Sí, claro. Ya imagínate. Bueno, Charlie, te agradecemos mucho por haber estado acá. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias.